Muy buenas noches, querida familia. Queremos dar la bienvenida esta noche a nuestra segunda sesión de nuestro libro, de Paz en la Familia. El día de hoy nos corresponde desarrollar el tercer tema, el sistema bíblico para la pacificación. Tema muy interesante. Somos llamados a ser pacificadores. Pero antes de poder entrar a saber qué es pacificación, qué es la pacificación, primero tenemos que saber qué es el conflicto. Y el conflicto es una cosa que un desacuerdo entre dos partes, generalmente dada porque cada uno tiene unos intereses propios. Es decir, yo quiero algo, ¿cierto? Pero la otra persona no me lo quiere dar, o no estoy de acuerdo con sus ideas, o la persona voy a tirar lo que yo quiero y ella no quiere dar. Eso hace parte del conflicto y lleva muchas veces a la destrucción de familias, de relaciones, de amigos, ¿cierto? Entonces, pero hay algo interesante del conflicto y es que el conflicto hace parte de nosotros como seres humanos. Desde nuestro nacimiento, desde que somos muy pequeños, tenemos el conflicto presente en nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas, y aunque somos cristianos, seguiremos teniendo conflictos en nuestra vida. Ese conflicto no es algo que es tampoco nuevo, no te meteré época, no te meteré, sino que es algo que viene desde el mismo jardín de Edén. Cuando Adán y Eva, siendo los primeros humanos, decidieron darle cabida al pecado en su vida, entraron en un conflicto. Primeramente, un conflicto entre ellos, ya que, si vemos la historia del jardín de Edén, cada uno se lleva la culpa, ¿verdad? Fue culpa de ella, fue culpa de él. Y entraron en conflicto entre ellos, pero sobre todo entraron en conflicto con Dios, convirtiéndose en enemigos de Dios. No porque ellos quisieran ser enemigos, sino porque ellos tuvieron ese conflicto con el Padre. Y así como el pecado entró a la humanidad por medio de Adán y Eva, a sus hijos, el conflicto también se expandió por toda la humanidad. Recuerden que, por ejemplo, el caso de Caín y Abel fue el primer conflicto que terminó en muerte, cuando un hermano mató a otro. Y si seguimos realizando la historia, vamos a ver que ese conflicto se extiende por toda la historia humana. Pero que ha habido conflictos por cosas pequeñas, por cosas muy grandes, guerras y muertes por conflictos. Y la humanidad convirtiéndose cada día más y más en el enemigo de Dios, alejándose cada día más de Dios. Pero lo hermoso de todo es que Dios tiene un plan. Y Él nos dio una esperanza al enviar a su Hijo al mundo para traer perdón, para traer gracia, misericordia y por ende traer reconciliación. Y de esa misma manera, como el pecado pasó por nuestros padres a toda la humanidad, Jesús también sembró la semilla de la reconciliación en el corazón de los hombres. Y Dios quiere que esa semilla se expanda a toda la humanidad, que es lo que hemos visto hasta ahora. Primero fue Jesús trayendo la semilla y sembrando la semilla en sus discípulos. Y esos discípulos a su vez sembraron la semilla en muchas otras personas. Y ahí encontramos lo interesante de este tema. Y es que el conflicto que se encuentra entre toda la humanidad también, curiosamente, nos brinda una oportunidad. Uno diría, ¿qué oportunidad nos puede generar el conflicto? Pero el conflicto nos da la oportunidad de reflejar el amor, la presencia que habita de Dios en nosotros. Pablo le escribe a Corinto porque eran muy conflictivos. Eran conflictivos por asuntos legales, por asuntos religiosos, por asuntos que tenían que ver con la familia, aún con temas de los alimentos. En 1 Corintios dice, si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo veía el conflicto como una oportunidad para tres cosas que es necesario tener en cuenta. Uno, para glorificar a Dios, para servir y ayudar a otros, y para crecer en la semejanza de Cristo. Y iniciamos con glorificar a Dios, porque es muy importante. Uno dice, bueno, el conflicto, ¿dónde le puedo encontrar yo al conflicto una oportunidad? Y el primero es glorificando a Dios. Tenemos la oportunidad de dar testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros, reflejándola en la bondad de cómo tratamos a las demás personas, de cómo tratamos a aquellos que nos ofenden. Por ejemplo, cómo trato yo, cómo hablo con respeto, aun cuando estoy en desacuerdo con otros. Cómo escucho antes o en vez de reaccionar con insultos, con palabras que son obscenas, y tratar al otro con dignidad. Es buscar restaurar y no destruir. Es entender que aunque yo estoy enojado, que aunque yo soy el ofendido, sigo siendo una representación de Cristo. Pues esa oportunidad, esa primera oportunidad que tenemos de glorificar a Dios,
es esa oportunidad que tenemos para poder mostrar el amor de Dios a las demás personas. Es decir, nosotros tenemos que mirar cómo Dios nos ama a nosotros y en medio de ese conflicto poder demostrar ese amor. Porque una de las cosas más difíciles es entrar en conflicto. Cuando estamos en conflicto estamos directamente tomando nuestro ego, ¿sí? Tocando nuestro ego, la parte que más nos importa. Tocando nuestro yo, lo que me interesa lo que yo prefiero, ¿sí? Entonces, ceder ante otra persona con eso es difícil. Pero mostrar ese amor que Dios tuvo para con nosotros. Recuerden que nosotros no teníamos ninguna esperanza, nosotros no teníamos, ni siquiera dice la Biblia que no tenemos esperanza, que tenemos a Dios en el mundo. Pero fue el mismo Dios quien se acercó a la humanidad. No fue la humanidad que se acercó a Dios, sino que el ofendido se acercó al ofensor y le brindó una oportunidad, le brindó una esperanza, le trajo misericordia, gracia y reconciliación. Entonces, cuando glorificamos a Dios en medio del conflicto, lo que estamos es mostrando el amor de Dios a través de nuestras acciones, a través de lo que hacemos. Es esa oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado, sea exaltado, que la gente pueda ver lo que Dios ha hecho en nosotros. Y esto lo vemos claramente ejemplificado en la vida de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él lo dice claramente, dice, yo no vine aquí a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre, del que me dio. Vine a reconciliar al mundo con Él. Entonces, Jesús no vino aquí a hacer la voluntad propia, no vino a mirar cómo hacer las cosas, sino que Él recibió una orden del Padre y vino a cumplirla por completo. Así como Jesús glorificó a Dios, obedeciendo al Padre, y luego los discípulos también hicieron lo mismo, ¿no? Aprendieron de Jesús, y todo lo que aprendieron de Él lo enseñaron también a otras personas, al punto que hoy en día estamos aquí reunidos porque un grupo de hombres decidió mostrar eso que Dios mostró ahí también. Es decir, no es un invento que ellos hacen, sino que es una vivencia que ellos tuvieron en su corazón, que bajaron a su corazón y pudieron mostrárselo a otros, y otros pudieron ver eso y pudieron glorificar a Dios. Personas, nosotros mismos, damos testimonio de que nunca hemos visto a Jesús, pero creemos en Él por la obra de otras personas que han mostrado en su vida la obra de Dios en ellos. Y nosotros también hemos visto esa obra de Dios a través de todo eso y lo mostramos a otras personas. Pero antes, Primera de Pedro menciona algo acerca de la conducta que nosotros tenemos que mostrar. Dice, mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día en que Él nos visite. Nuestras obras, nuestro actuar, que uno creería debe ser igual, Jesús lo dijo, no pagues a los otros de la misma manera. ¿Sí? Les enseña y les muestra a ellos la obra que el Señor a ellos está haciendo en medio de nosotros. Esto sí nos mueve y nos lleva a esa otra oportunidad que tiene el conflicto, que es de servir y ayudar a otros. Eso, bueno, como vemos en ese versículo de Pedro, decía que a pesar de que las personas nos traten de mentirosos, nos traten de malhechores, nosotros debemos mostrar a través de nuestras buenas obras la obra que Dios hizo en nuestras vidas, para que ellos puedan ver y glorificar el nombre de Dios. Y ahí viene entonces la otra oportunidad que era de servir a otros. Esa oportunidad de servir a otros no es otra cosa sino poder, yo le llamo como salvar a la otra persona de las consecuencias que trae el conflicto. Ese conflicto que puede llegar a traer rencor, resentimiento, odio hacia la persona que amas. Ese rencor que puede llegar a tu familia. Nuestro deber es sencillamente poder salvar a las personas de las consecuencias de ese conflicto. Es ver a la otra persona como Dios para nosotros, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros estamos perdidos y sin ley en el mundo, Él nos dio como de misericordia. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos a alguien, no necesariamente tenemos que amar a la persona porque la conocemos, o porque es mi esposa, porque es mi hijo, porque es mi amigo. Amamos a las personas porque hemos visto en esa persona lo que Dios dio en nosotros. Personas que no merecían el perdón, personas que no merecían su gracia, pero que aún así fue capaz de decir, yo te amo y quiero que te reconcilies conmigo. Cuando vemos una persona que nos maltrata, una persona que quiere entrar en conflicto con nosotros, no es responder de la misma manera como ellos nos responden, sino ser capaces de ver más allá, ser capaces de ver lo que puede haber en su corazón y saber que esa persona puede ser una persona con un conflicto interno, una persona que tiene problemas internos. Y es nuestra respuesta la que puede llegar a salvar a esa persona. Es la forma como nosotros demostremos quiénes somos en Cristo, lo que puede llegar a salvar a esa persona. Y allí me gustaría ilustrarlo con un ejemplo de un caso de la vida real que sucedió, que ilustrar el tema. Porque en una ocasión una persona que tenía que hacer un X trabajo en un lugar cometió un error por descuido,
dejó su motocicleta parqueada junto al frente de un puerto donde entraba a una fábrica. Sin darse cuenta, dejó su vehículo allí, rápidamente entró, porque estaba muy enfadado, entró a hacer su trabajo, y resulta que el dueño de la fábrica llegó a meter su carro al estacionamiento y encontró que estaba una moto atravesada en la distancia. Cuando pasa eso, la persona escucha a la gente alrededor que empieza como a putearse. A decir, ¿quién se le ocurrió? ¿Quién se le ocurre hacer eso? ¿Cómo van a dejar una moto parqueada a la mitad de un portón? Y la gente empezaba como a... Cuando la persona se dio cuenta, vio las cámaras que estaban en esa calle, que era su moto, salió corriendo a quitar la moto de allí, ¿no? Y se encuentra con que la persona que estaba allí, el dueño de la fábrica, era una persona ya de edad, pero era esa persona que exuda rencor, exuda enojo, que trata a las demás personas como, literalmente como basura, porque realmente eso fue lo que sucedió. Y la gente le tenía miedo. Los trabajadores le tenían miedo a las acciones que él hacía. Y se aguantaban cada vez que los insultaba porque tenían miedo a enfrentarse a él, ¿cierto? Esta persona no fue a buscar la moto a moverla, se encontró con ese señor al frente, y el señor lo primero que hizo fue llenarlo de halago, por decirlo así, ¿verdad? Palabras soeces, vulgaridades, ofensas, gritándolo y diciéndole que era lo peor porque había cometido un error. Pero lo interesante es que esta persona, lejos de responder a esa confrontación con la misma moneda, lo que yo simplemente fue mirar y decirle que pena con usted, disculpe, fue mi culpa, no fue mi intención, le pido disculpas, ya voy a mover el vehículo. Y la sorpresa para todos los que estaban ahí es que pensaron que la persona que iba a razonar diferente, pero no. Eso lo que hizo fue que ese señor bajara la intensidad. Y la respuesta fue, tiene que aprender a qué, a hacer las cosas aquí. Y todo lo que impresionaba porque nunca eso ha pasado. Entonces, miren lo que hace una respuesta sabia, una respuesta gentil, puede aplacar el enojo de otra persona. Todos los que estaban ahí se quedaron asombrados por eso, porque estaban acostumbrados a recibir improperios, a recibir amenazas e insultos de parte de este señor, y nadie se atrevía a decir nada. Pero una persona llegó con gentileza, con amabilidad, reconociendo que se había equivocado, y diciendo que me equivoqué, por favor discúlpeme, mirando a los ojos con dignidad, carácter. Entonces, esto ilustra mucho lo que es servir a otra persona. El conflicto es una oportunidad que tenemos nosotros de poder servir a otros, de poder mostrar a otros lo que es el amor real, el amor de Dios hacia la persona, el amor que tenemos nosotros, y que es un amor real, que no es una diversión, una ficción, es un amor real, es algo que puede realmente cambiar vidas. Yo quiero tomar esta situación para hablar de esa tercera oportunidad que hay en el conflicto. Y es que los conflictos revelan lo que hay en el corazón. ¿Sí? Es fácil que cuando no hay luchas, cuando no hay tensión, ser paciente, ser amoroso. Es muy sencillo, porque el ambiente es propicio y la respuesta es positiva de un lado y la respuesta es positiva a lo que yo expreso. Pero cuando hay tensión, es donde se puede evidenciar el orgullo, donde se puede evidenciar el egoísmo, la impaciencia, se sale todo a flote de lo que hay en el corazón. La tercera oportunidad es crecer en la semejanza de Cristo, ¿sí? Porque los conflictos nos dan la oportunidad a nosotros de poder transformar lo que somos al carácter de lo que es el Señor. Entonces, esta es una de las herramientas que Dios usa para que nosotros crezcamos. Nos recuerda nuestra debilidad y también nos permite practicar el amor y el perdón con las otras personas, seamos nosotros los que ofendemos o seamos los ofendidos. Ahí tenemos el claro ejemplo práctico y un caso pues que escuchamos hace un momento. Dice Romanos 8, para que seamos hechos conformes a la imagen de Dios. Y estos principios son importantes porque dan lugar a un sistema de resolución de conflictos que son los que vamos a abordar de una manera breve, pero que veremos a lo largo de todas estas sesiones y de estos espacios que hemos abordado. Bueno, entonces, como decía mi esposa, estas tres oportunidades dan lugar a un sistema de resolución de conflictos, ¿ya? Viendo las oportunidades que nos da el conflicto de glorificar a Dios, de servir a las personas y de poner en práctica, pues también la semejanza de Cristo, es decir, de poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha enseñado. A raíz de eso se desprenden 4 principios que ahora sí entramos en materia para la resolución de conflictos. El primero de ellos, digamos que se llama nuestra brújula, se llama nuestro norte, es glorificar a Dios. Cuando glorificamos a Dios, podemos tener un acta de cuál va a ser nuestro comportamiento, de cuál va a ser nuestra actitud, de cuál va a ser nuestro carácter. Si tenemos en cuenta de que Dios para nosotros es, digamos que nuestro todo. Es que nos provee salvación, que nos provee seguridad. Es nuestro mayor privilegio en la vida, conocerlo.
es aquel que nos ha reconciliado, que nos ha sacado de la desesperanza, de la desesperación. Pensemos en todas las cosas que Dios hizo por nosotros, cuando no teníamos esperanza, cuando no teníamos luz, cuando no teníamos Dios en este mundo. Nosotros vivíamos cada quien a su propia concupiscencia, a su pecado. Pero entonces Dios se nos revela y nos muestra en su Hijo Jesucristo la obra que Él hace en la cruz, ese perdón de pecados, esa reconciliación con este pueblo que no era pueblo. Y eso nos lleva a una cosa, que en todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, por amor a ese Dios, debemos glorificarlo en todas nuestras acciones. El Señor nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha dado nueva vida y nos reconcilió consigo mismo. Por tanto, mi vida debe reflejar esta realidad. Si Dios ha hecho eso por nosotros, todo lo que yo hago debe reflejar esa realidad. Si yo tengo una relación íntima con Dios, si yo tengo una relación de intimidad, si yo lo conozco su palabra, si su palabra es real en mi vida, eso debe llevarme a una forma de vida, una forma de pensar diferente. Lo que Dios ha hecho por nosotros nos lleva a querer agradar, confiar y obedecer y a tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, recordemos que es lo que decía, vamos a verlo aquí en Juan 5:30. Dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre me envió y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Entonces Jesús, cuando vino a la tierra, puso en práctica el hecho de honrar y obedecer a su Padre. Y fue nuestro principal ejemplo. Nosotros aprendemos de él que debemos obedecer al Padre, que debemos ponerlo por encima de todas las cosas. Cuando usted tiene ese norte, cuando usted tiene ese principio en su vida de glorificar a Dios en todo, en medio del conflicto usted piensa, se hace una pregunta importante, y es, ¿de qué manera yo en medio de este conflicto puedo honrar a Dios? Si a mí una persona me ataca, por ejemplo, el ejemplo que acabamos de ver, si esa persona me ataca, me dice todo lo que me quiere decir, y me quiere tratar de improperio, y me quiere humillar, ¿de qué manera debo razonar? ¿Cómo glorifico a Dios? ¿Lo glorifico poniéndome, rebajando a la persona, respondiendo de la misma manera, respondiendo con vulgaridad también? ¿O glorifico a Dios haciendo lo que esa persona hizo, respondiendo con humildad, con dignidad, y mostrándole que hay otra forma de hacer las cosas y de resolver los conflictos, que no es solamente con la violencia, que no es solamente con la amargura, sino que también se puede reconciliar con amor? Entonces, ese amor a Dios, ese deseo de glorificar a Dios me lleva a mí a responder de una forma diferente a lo que hará cualquier persona. Y desde ese punto de vista práctico, dice aquel libro, podemos fijar nuestros ojos en Jesús y formularnos una pregunta esencial durante cualquier clase de conflicto. ¿Cómo puedo hablar y honrar a Dios en medio de estas circunstancias? Es la pregunta que debemos hacer, y la pregunta que nos lleva a hacernos este principio de glorificar a Dios en todo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer yo? ¿O cómo qué haría Jesús en esta situación? Depende de que Jesús también tuvo que vivir situaciones similares. Tuvo que recibir improperios. Cuando iba de camino a la cruz, lo escupían, lo maldecían, se burlaban de él. Pero lejos de él responder de la misma manera, respondió de una forma increíble. Y dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. No saben qué hacen. Respondió con humildad, con misericordia. Se puso en el lugar de ellos. No los juzgó por quienes eran, porque eran malvados, sino que dijo que ellos no saben lo que hacen. Perdónanos. Y ese es lo que nos lleva a nosotros cuando queremos glorificar a Dios, honrarlo, tenemos una relación íntima con nuestro Padre. Pasamos a ese segundo principio. Después de glorificar a Dios, de centrarnos en Dios, ahora nos vamos a enfocar en nosotros. Pero esta vez, ese enfocarnos en nosotros es para poder examinar y confesar nuestros errores en la situación. ¿Qué sucede? Ante un conflicto, sea entre esposos, padres e hijos, hijos y padres, dentro de la familia, nosotros acostumbramos a ver qué, el tono en que la otra persona me habló, las miradas, los gestos, las palabras que pudieron haber usado, sus fallas, es que me alzó la voz, es que me habló feo, es que no me dijo, o mintió, dijo, no dijo. ¿Sí? Son el tipo de cosas que uno está atento cuando hay un conflicto, pero que no miramos nuestras actitudes, las indiferencias, las palabras que nosotros usamos, con sarcasmo, aun las mentiras. Es lo que Cristo llama la viga o la paja o el tronco en el ojo. Mateo 7. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes un tronco en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bienes para sacar la paja del ojo de tu hermano. El conflicto suele sacar estos pecados a la superficie,
los lleva a flote. Y es donde nos da la oportunidad de confesarnos a ese Dios perdonador. Aquí encontramos la situación, pongamos el conflicto de un padre, de una madre y un hijo que viene y le alza la voz a su mamá. Entonces, ¿cuál sería la respuesta común? Insultarlo, puede ser humillarlo en algunos casos, puede ser castigarlo, puede devolverle la voz, y ahí tenemos un conflicto de aquí a allá y de allá acá. Tú me respetas porque yo soy autoridad y queremos imponer, y es culpa del hijo porque él me debe respeto, pero hay que mirar también nosotros como padres, ¿sí? Entonces, aquí hay una pregunta interesante para hacer en el caso del conflicto de padres a hijo, porque el conflicto no solamente será entre cónyuges. Entonces, ahí hay que hacerse una pregunta, y es, ¿yo estoy y quiero formar el corazón de mi hijo, o estoy echando sobre el enojo y la rabia provocada ante algo que no sucedió como uno espera que sea? Lo mismo va para el conflicto entre cónyuges, entre padres a hijos, hijos a padres, incluso conflictos aún fuera de la familia, se dan de esa misma manera, ¿sí? Y Jesús lo decía, porque queremos sacar la viga cuando no miramos el tronco y los errores y las fallas que hay en nosotros. Aquí ya no es mirar solamente qué hizo él, qué hizo la otra persona, sino preguntarnos qué hay en mí que debo cambiar. Y con esto aceleramos la resolución para darle para el conflicto, para resolver el conflicto. Porque retirar las vigas es mucho más que confesar, es mucho más que decir, ok, todo está bien, no pasa nada, sino que es cambiar nuestra manera de pensar, porque si se vuelven a dar los conflictos, vuelve a darse el mismo problema y entramos en un círculo vicioso, ¿sí? Hasta que llega un punto donde entonces entra la separación, donde entra el orgullo y ya no se hablan entre esposos, ya no se hablan entre padres e hijos, ya hay una rivalidad. Y esto es difícil, pero aunque sea difícil, Dios no nos ordena cosas que sean imposibles. Sacar la vida de nuestro ojo siempre nos va a acercar a Dios y abrir las puertas con nuestros esposos, con nuestros hijos, ¿sí? Para restaurar y trabajar juntos para hallar soluciones que puedan restaurar esa relación. Bueno, una vez hayamos sacado la ley de nuestro propio ojo, entonces viene a sacar la página del hermano, ¿verdad? La persona que tenemos al frente. Y aquí es la parte que a muchas personas les gusta, ¿cierto? Poder señalar al otro, poder señalar su falta, poder señalar su equivocación, poder señalar en qué está mal, en qué está mal, y poder decirle cómo debe hacer las cosas. Esa es la parte que más nos gusta, ¿verdad? Pero para Dios esto no funciona de esta manera. Él nos dice primero que saquemos la viga que hay en nuestro ojo, porque generalmente nosotros nos equivocamos incluso a veces más que la persona que tenemos al frente. Nos equivocamos incluso más que nuestro hermano, más que nuestra esposa, más que nuestro esposo, más que nuestros hijos. Tenemos vigas y tenemos que aprender a ver en el interior y sacar esas vigas. Para luego sí, entonces, y el siguiente principio que es hablar con nuestro hermano y mostrarle su falta. Ahora sí, una vez que nosotros hemos corregido nuestra falta, hemos aprendido a manejar nuestra falta, entonces sí poder ir y mostrar la falta a nuestro hermano, pero no de cualquier manera. No es ir y señalar, no es ir y mostrar a la persona y decirle qué es lo que tiene que hacer. Es ser capaces de hablar en amor, capaces de corregir en amor, capaces de poder hablar. Porque aquí hay dos cosas, ¿no? Hay personas que les encanta poder señalar a otros, mostrar sus errores, pero también hay personas que les da miedo confrontar a otros. Sí, están esas dos personas. Personas que son capaces simplemente de dejar pasar las cosas porque les da miedo confrontar, les da miedo poder decir las cosas. Y eso es un error muy grave, porque si no somos capaces de confrontar, pues no podemos avanzar. Recuerden que son 4 principios, y cada uno es un escalón para la pacificación, para llegar a eso que hablamos que es la paz en nuestro hogar. Entonces, hablar con nuestro hermano y mostrarle su falta. Dios nos puede usar para ayudar a otros a encontrar una mejor manera de resolver un problema. Es importante, porque cuando aprendemos a ir a nuestro hermano, no en actitud de juez, lo que podemos lograr es ayudar a esa persona a ver una forma diferente de hacer las cosas. Cuando esa persona tiene que entrar en conflicto con nosotros, podemos enseñarle a decir, mira, las cosas pueden hacer de una manera diferente. Las cosas no necesariamente tienen que ser de la manera que tú quieres hacerlo. Puede ser diferente. Es el caso, por ejemplo, del esposo y la esposa, donde el esposo puede llegar con la esposa con agresividad, a hablarle con agresividad, pero la esposa se sienta serenamente, lo mira a los ojos y le dice, cálmate, podemos hablar tranquilamente. Esa acción simple de humildad, pero firmeza a la vez, desarma a cualquier persona. Porque la persona ve que el que tiene al frente no es un enemigo, sino una persona que te está hablando de una forma diferente. Entonces tenemos que aprender a que en estas situaciones Dios nos puede ayudar a mostrar a esa persona una forma diferente de hacer las cosas. Pero también podemos ayudarlos a levantar sus cargas.
Muchas veces, la actitud de las personas, su forma de tratar a la gente, su agresividad, por ejemplo, no es porque sea moderno, sino porque esa persona tiene en su corazón conflictos que no ha podido solucionar en su vida. Personas que han recibido desde su niñez maltrato, y es solamente lo que conocen el maltrato, así que recibir maltrato, dan maltrato. Nosotros como cristianos, como pacificadores, tenemos que aprender a identificar también esto, y ser capaces de ser empáticos, ser capaces de poder ver el corazón de una persona y decir, ¿y qué te puedo ayudar? Si alguien me habla con amargura, un amigo, por ejemplo, me pongo en un amigo me habla con amargura, yo tengo que ser capaz de decir, ¿qué te pasa? En vez de empeñar con él y decir, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué me pasa la voz? Es decir, ven acá, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede algo? ¿Qué te pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Desarmar a la persona y que la persona pueda sentir que realmente puede contar contigo para ayudarle de alguna manera. Porque generalmente es como que empieza por eso, porque hay personas que tienen cargas, porque tuvo un mal día, porque en el trabajo recibió un insulto de su jefe, de un compañero, y llegan a casa con esas cargas. Y nosotros tenemos que ser capaces de poder hablar con esa persona con amabilidad, ser capaces de hablar con interés, ser capaces de desarmar a la persona. Podemos ser capaces de entender al otro, de ser empáticos y ponernos en los zapatos de otra persona. ¿Cierto? A nadie le gusta que le hablen mal, pero cuando tú te pones a pensar y dices, ¿por qué me habla mal? Si yo no he hecho nada, pues puede ser o no. Algo tiene que haber en su corazón. Y hice algo mal yo, o algo le sucedió a él o a ella. Entonces, ser empático y ser capaz de preguntar y decir, mira, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Ser capaz de escuchar. Intercambiar exabrupto por exabrupto no ayuda. Si yo respondo una ofensa con otra ofensa, eso no ayuda. Por el contrario, lo que hace es que aviva más la llama del conflicto. Por el contrario, más bien podemos buscar maneras de ayudar a levantar la caída del otro. ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo seguir? Entonces, nuestra respuesta a la forma en que la persona nos habla puede ayudar a que el conflicto se avive o puede ayudar a que el conflicto se pegue. ¿Cierto? Muchas veces el conflicto no necesariamente tiene que llegar al conflicto, puede terminar incluso antes de que comience. Dice el arte de la guerra que la mejor batalla es la que no se tiene que evitar. Cuando usted puede anticipar algo y evitar que suceda, es una mejor victoria que pelear y ganar esa batalla. Porque toda batalla que se libra trae consecuencias, lastima, ¿cierto? Te puede ir en una conversación, en una discusión, te gana, pero lo que está haciendo realmente es herir a la otra persona, ¿cierto? Entonces, si mis palabras son capaces de aplacar la ira, son capaces de aplacar el enojo, eso es mucho mejor y una victoria mucho más grande. Otro punto aquí también es el hecho de que como cristianos somos observados por las personas. Y mi respuesta es observada por muchas personas. Y mi respuesta puede hacer que ese primer punto, que veamos aquí, ese primer principio de glorificar a Dios, no se cumpla. Porque mucha gente dice, este cristiano, y observar cómo reaccionas tú ante una circunstancia de ante un conflicto, ante una ofensa, cómo reaccionas. Mucha gente nos está viendo. Y no estoy diciendo de que tengamos que actuar de una forma porque nos están viendo, sino que, como decía al principio, el primer punto de glorificar a Dios, si nosotros realmente somos cristianos, amamos a Dios, nuestras respuestas deben ser acordes. Y la gente nos está viendo. Y con eso podemos ayudar a mucha gente. Igual, a nuestras cosas. O la gente diga, mira, aquí que cristiano. Y que Dios puede cambiar la vida, mira lo que pasa. O, con nuestra respuesta podemos decir, Dios es real, Dios existe. Puede cambiar la persona. Conozco muchas personas. En lo personal, en mi vida ha pasado, pero conozco personas que han tenido cambios impresionantes. Yo las conocí antes. De ser cristiano las conocí después, el cambio es impresionante. Y el testimonio, el ejemplo, en nuestros hijos, en las personas, que es un acto de amor muy grande. Porque cuando damos ejemplo, estamos cediendo a lo que podemos querer para que otro pueda aprender. Y en nuestra familia, en nuestros hijos, es algo muy importante, porque los niños aprenden con el ejemplo. Si mi hijo en mi casa ve que yo soluciono los conflictos, gritando, soluciono los conflictos hiriendo, soluciono los conflictos con levantando la boca con grosería, pues eso es lo que va a aprender en su vida. Así va a aprender a solucionar los conflictos. Y por último, en este punto, debemos aprender a pasar la ofensa. La mayoría de los conflictos se dan por cosas que pueden ser fácilmente superadas. Aquí, estos puntos que estamos viendo son solamente un resumen de lo que vamos a desarrollar en el libro, porque estos 4 puntos son el centro del libro. Aprender a solucionar un conflicto. Aquí estamos haciendo un pequeño resumen. Pero en este punto especial es hermoso. Porque aprender a pasar la ofensa, algunos lo pueden tratar como evadir el conflicto, pero no significa eso. Pasar la ofensa significa que aquello que es posible pasar. Si a mí, hay un dicho que dice que cuando una pequeña para ofender a otro, como decía, no es que la palabra ofender depende de que lo diga, ¿cierto? Pues se puede aplicar también para lo malo.
Si yo sé que la persona que está frente a mí está enojada, si yo sé que la persona que está frente a mí tiene una carga, si yo sé como cristiano, que somos, sabemos lo que hay dentro de la persona, y esa persona me ofende, ¿por qué yo tengo que ofender por lo que me dice? Si yo sé que lo que ella está diciendo está influenciado por otras cosas. Es más, yo no tengo por qué recibir esa basura. Yo puedo decidir recibirla y guardarla en mi corazón, o puedo decidir botarla y decir, no, te quédate con tu basura. Pero más que todo es el hecho de entender que puedo llegar a pasar la ofensa si eso no causa un daño extraordinario. Hay unos principios para eso. Cuando eso no causa daño a la persona, al que me está ofendiendo, no me causa daño a mí, es posible pasar la ofensa. Si me dice que eres un bruto, yo sé que no soy bruto, entonces ¿para qué me voy a ofender? Si me dice no, es que tú eres un inepto, si yo sé que no soy inepto, ¿por qué me voy a ofender? Pero si la persona pasa a agredirme físicamente, pues obviamente ahí se hay que ponernos límites, ¿verdad? Pero por el momento, muchos de los conflictos pueden solucionarse incluso antes de que llegue a encenderse, pasando la ofensa. Perdonando. Eso no es capaz de perdonar, es capaz de entender lo que hay en la persona y decir, bueno, si esta persona conmigo es porque hay alguna persona. ¿Sí? Y aquí pasamos al último punto, que es, digamos, el punto porque, que es la reconciliación, reconciliar. Y la reconciliación es otra cosa que aprender a perdonar, que es aprender no solamente a perdonar momentáneamente, a olvidar, porque pasó para después recordarlo más adelante, es simplemente decidir olvidar la ofensa con la condición de poder amar, de poder reconciliarse. Cuando Dios nos amó a nosotros, fue capaz de perdonar nuestro pecado, fue capaz de perdonar la ofensa, fue capaz de pasar por nuestra ofensa. Incluso, Él mismo se acercó a nosotros, cuando nosotros fuimos los que lo ofendimos a Él, Él se acercó a nosotros para perdonarnos, Él se acercó a nosotros para poder reconciliarse con nosotros. Y esa palabra reconciliación, digamos que puede producir un cúmulo grande, porque Él lo cumple. Todos nos alegramos cuando vemos una pareja que está a punto de divorciarse y logra reconciliarse, la causa de guía. Todos nos alegramos cuando un padre que no se habla con su hijo durante años, por fin logra hablar y reconciliarse. Yo tuve la oportunidad de ver eso en una persona, en un amigo que durante años no se hablaba con su padre, y el día que él se convirtió a Cristo, entendió lo que era la reconciliación y buscó a su padre, ver ese acto en que el padre, el hijo abraza a su padre y le dice: papá, te perdono por todo lo que me hiciste, te perdono por la forma como me trataste, te perdono porque me abandonaste, te perdono porque no estuviste conmigo en mi infancia, porque me abandonaste mi familia, mi mamá la dejé sola, te perdono por eso, porque creo que puedo llegar a amar, porque sé que eso tiene importancia, porque ya estoy grande, ya crecí, ya tengo familia, y te puedo perdonar. Y ver cómo se reconcilian, cómo se abrazan y cómo cambia la relación es algo impresionante. Entonces la reconciliación es ese, digamos, ese punto útil que Dios busca que tengamos, ser capaces de perdonar a nuestro cónyuge cuando nos ofende, ayuda a que nuestro matrimonio, nuestra familia permanezca en paz. Ese es el proceso. Cuando si una pareja aprendiera, por ejemplo, el marido aprendiera que debe glorificar a Dios en todo, que debe examinar a sí mismo, buscando sus errores, que debe aprender a que debe confrontar a su esposa en amor, ¿cierto? En ternura, y aprender que la reconciliación es lo mejor que puede haber en la familia. Se ahorrarían muchos conflictos, lo mismo para la esposa. Si ella aprendiera a que no debe, como dice la Biblia, no, porque también lo he vivido muchas veces, que la mujer sillosa es como una botella en la casa, ¿sí? Una botella que está ahí. Si esa mujer aprendiera que ser botella, lejos de ayudar, lo que hace quitarse a la familia, que la quiebra, que la destroza, que la parte, porque una gota, ojo, una gota es capaz de ser un hueco en la piedra, no va a ser capaz de tener familia. Si la mujer aprendiera, si la esposa aprendiera eso, a entender al esposo, a mostrarle sus debilidades de forma amable, de forma amorosa, pero los conflictos se resolverían mucho más fácil y los matrimonios serán mucho más duraderos. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender en este libro, como este libro Paz en la Familia. Y esos 4 puntos vamos a desarrollarlos más adelante, así que no se lo vaya a perder, sino que esté atento, porque se van a desarrollar mucho más profundamente para poder llegar algún día a ser pacificadores y a compartir o a entender esa bienaventuranza que el Señor nos dijo. Cuando dijo bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ella puede dar eso, ser pacificadores, como Jesús fue pacificador para nosotros. Entonces, amada familia, gracias por escucharnos, gracias por el tiempo que puso para llegar a este punto. Queremos orar por usted, para que Dios pueda enseñarle a entender todo lo que aprendimos hoy. Enseñarle que en el conflicto hay oportunidades de aprender, oportunidades de crecer, oportunidades de conocer más a Dios, de glorificar, de ayudar a otras personas. Y entender que podemos llegar a ser pacificadores con nuestra brújula, que es glorificar siempre a Dios, amar a Dios, preguntarnos cómo podemos glorificar a Dios en medio de cualquier circunstancia, sea buena o sea mala. Ser capaces de ver nosotros los errores que tenemos, ver la viga que tenemos en nuestro
para poder ser capaces de pues, ayudar a tu hermano a sacar la paja que tiene en el ojo. Y finalmente puedes llegar a tener reconciliadores, pacificadores en nuestra familia, pacificadores en nuestro trabajo, pacificadores en la iglesia, pacificadores con los amigos, incluso pacificadores de personas que no conocen. Quiero que la gente que está en su lugar pueda inclinar su rostro, pueda disponer su corazón a abrirlo y poder dar gracias a nuestro Padre que nos reconcilió con sí mismo a través de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, damos gracias en esta noche, Padre bueno, por este tiempo que tú nos regalas, Padre mío, por este tiempo que nos da, Señor, para conocer tu palabra, para conocer de ti, Señor, para conocer tu propósito. Aquel propósito, Padre Santo, que tú planeaste, Padre mío, desde el mismo principio que el hombre falló, porque tú planeaste la reconciliación del ser humano, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesucristo. Mostrarnos, Padre Santo, lo que es la reconciliación, mostrando lo que es ceder, mostrando, Padre mío, lo que es llegar a amar, Padre Santo. Porque nosotros venimos, Padre mío, pero tú fuiste quien nos llegaste a nosotros para reconciliar al mundo, al ser humano contigo mismo, Padre. Y has llamado a los hermanos a ser reconciliadores, así como el pecado y el conflicto pasó de Adán a sus hijos, de sus hijos, al resto de la humanidad, Padre Santo. Jesucristo sembró la semilla de la reconciliación en el corazón de sus discípulos. Y a través de esa misma semilla se ha expandido por toda la humanidad. Eso, Señor, es la expansión de tu reino, Padre. Reconciliarnos contigo, Padre Santo. En esta noche te pedimos que por el obrar del Espíritu Santo, Padre Santo, podamos entender eso, podamos ser reconciliadores contigo primeramente, con nuestro Padre Celestial, y llegar a ser reconciliadores en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, con nuestros amigos, con las personas que nos encontramos en la calle, con nuestros vecinos, Padre Santo. Gracias, Señor, en esta hora por lo que tú haces en nuestra vida. Gracias por lo que podemos aprender y por lo que tú quieres hacer, por tu propósito en nosotros, porque nos has escogido, Padre mío, para ser pacificadores, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te damos gloria y honra y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos en